creo que no dejamos pendientes, ¿verdad? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué anda haciendo acá? Ahorita dejamos pendientes los registros civiles que nos hizo el favor ahí la licenciada Villarreal de revisarlo. Yo creo y sostengo la misma hipótesis que el licenciado Luis Careño nuestro, en el sentido de que no se le pueden restringir dos derechos y además fundamentales, una prerrogativa constitucional y un derecho humano. Entonces ahí creo que tendríamos que, aunque nos diga lo que nos diga la Secretaría Técnica, tendríamos que sostener ahí nuestro criterio, porque es una situación creo yo un poquito delicada, y además de delicada, interesante y grave para obviamente el menor, que además estamos hablando de un grupo especial además. ¿Les parece si continuamos con el artículo 38? ¿Nos quedamos, Lili? Sí. 38. Las autoridades estatales y de los municipios, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, en los términos de las disposiciones aplicables, estarán obligadas a generar indicadores sobre la aplicación y resultados de los programas para prevenir los delitos en materia de trata de personas, con la finalidad de que los avances puedan ser sujetos de evaluación, indicadores que deberán ser de dominio público y se difundirán por los medios disponibles. Ayer revisamos todo lo que fue los programas, la forma de implementarlos y demás, y hoy sí es la forma de evaluar esos programas a través del Consejo Estatal. Obviamente aquí alguien tuviera ahí alguna acotación que hacer. Las autoridades estatales y municipales encargadas de prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas y de prestar asistencia y protección a las víctimas se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo de programas, recomendaciones y convenir acciones para apoyar la lucha por la erradicación de este fenómeno social en todas sus manifestaciones y modalidades. Así es, esto es lo que están obligadas las autoridades. Digo, obviamente trabajando en coordinación y demás. No sé si en alguna otra parte está la periodicidad de reuniones, pero no sé si acercarse al menos como que sí, ¿verdad? Pero del Consejo sí establecimos, sí, claro, dijimos que mínimo 4 al año, ¿verdad? Si mal recuerdo, 4 al año. Está bien, es activo, está bien una periodicidad. Esto es lo que están obligadas las autoridades para que no se hagan pato ahí en cuanto a el seguimiento, obviamente, la evaluación y demás de los programas. Buen día, y en alguna parte dice que el Consejo está obligado, es una de sus obligaciones de rendir informes de Habla de un informe anual. Un informe anual de actividades. Sí, es que si no, no tendríamos manera de evaluar información. 40. El Ejecutivo Estatal, en el ámbito de su competencia y capacidad, creará un fondo estatal para la protección, reparación de daños y asistencia a las víctimas de los delitos previstos en la Ley General. Los fondos se constituirán en los términos y porcentajes que establecen en el reglamento respectivo y se integrarán de la siguiente manera. Fracción primera: recursos previstos para dicho fin en el presupuesto de egresos del Estado. Fracción segunda: recursos adicionales obtenidos por bienes que causen abandono o decomisados. Fracción tercera: recursos
provenientes de las finanzas o garantías que se hagan efectivas o fianzas que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial. Cuarta, recursos que se produzcan por la administración de valores o los depósitos en dinero en los recursos derivados de los fondos para la atención de víctimas distintos a los que se refiere la fracción anterior. Y fracción quinta, las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros. Revisamos una por una si les parece. Para ahí. Subimos tantito el libro. Nosotros ya sabemos que hay un fondo para ello. Es un fondo que se maneja, es un fondo muy general. Ayer lo comentábamos Dalí y yo, que ya está por salir ese fondo y demás, pero yo creo que en cuanto a esta ley habríamos de tratar de ver la manera de establecer un fondo especial. Y digo que parta, que salga y parta aparte, con motivo esta ley. No quedarnos ahí cortos, porque sabemos que el presupuesto que se maneja para víctimas a nivel estado es bastante reducido. O sea, el fondo son 10 millones de pesos para todo lo que pase de aquí a quién sabe cuánto. Entonces es muy poco. ¿Por qué? Porque el concepto víctima engloba a cualquiera que tenga derecho a la reparación. Entonces sí está ahí un poquito restringida la cuestión de recursos, pero bueno, en eso tendría que trabajar ahora sí los legisladores, por lo que se pueda prever en este presupuesto de ingresos, pensando que la ley sea votada este año. Esperemos que así sea. Fracción primera, ¿alguna duda, Lick? Yo sí quisiera comentar algo. ¿No sería bueno también incluir ahí el tema de la prevención? O sea, y que ese fondo alcanzara también en sus recursos esa cuestión, porque yo creo que también es muy importante y debemos partir de ese punto. Eso tiene contemplado para aplicar recursos para prevenir, eso es eso para la persona. Y no ya con el favor ya está. No específicamente para víctimas, o sea, quiero decir. Sí, está como que enfocado al tema de reparación. De daño. Y creo que sí estamos ahí poniendo, sí, olvidando un poquito toda la cuestión, pero en lo que estuvimos viendo ayer en cuanto a programas y demás, las obligaciones que tienen los gobiernos, las diferentes instancias de gobierno, como que sí le establecimos ahí la forma de, lo que no establecimos fue montos y cantidades de fondo especial. Tuviéramos que el programa no incluye, el programa estatal no incluye la prevención. sí, El programa. Y este es hablando del programa estatal. el programa estatal de prevención. Ah, okay. Sí debería de incluirlo, pero yo creo que el fondo también debería abarcar esa cuestión. Es que estamos en un apartado diferente, estamos en el financiamiento. Programa estatal. Del programa estatal. El programa estatal se financia correctamente de todas las dependencias. Mi pregunta es que si el programa estatal no incluye para todos los efectos la prevención. O sea que siga englobado todo. Esa es mi pregunta. O es un programa parte de la prevención y este es otro. Pues según no estoy entendiendo, son cuestiones aparte. Pero, o sea, mi inquietud es de que se va a constituir un fondo. O sea, se van a destinar recursos para este tema. Dentro de los aspectos, bueno, está como que enfocado el recurso pues de este fondo al tema de la atención a víctimas y reparación de daño. No sé si pudiera a lo mejor extenderse para también darle ahí un alcance de que también tenga efectos para la prevención. Yo no le veo, porque si estamos hablando de un programa estatal, ¿usted le ve algún problema? ¿Llega? No, es que Porque también para poder lograr la prevención pues se necesita recursos. Sí, obviamente hay aparte, que implementar. Para implementar un programa se requieren recursos. Yo se lo comento, bueno, porque me viene a la mente este tema, porque se lo digo así muy sinceramente, bueno, por el lado de la explotación laboral, en el ámbito laboral, pues discúlpeme que sea tan inclusivo, pero pues voy para la Secretaría de Trabajo. La problemática de la explotación laboral y trabajo forzado se logra detectar por lo general a través de las inspecciones, gracias a la Secretaría. Ahorita el área de inspección, esa área está muy debilitada, está muy poco fortalecida, entonces sí hace falta en un momento dado que haya este tipo de acciones, este tipo de normas que nos ayuden a fortalecer los aspectos de la Secretaría
puedan lograr la detección o prevención de los delitos. En el aspecto meramente laboral, yo me imagino que también las modalidades que tienen otra connotación, o puede ser la tipo de tráfico de órganos, otras modalidades, pues también en el ámbito de las otras dependencias, pues hace falta también ahí recursos para poder operar programas de prevención o detectarlos. Si me permiten, en el artículo 3 dice para los efectos de esta ley se entenderá por, y en la fracción 9 dice el programa estatal del que estamos hablando. Y luego 2 puntos, el programa estatal para prevenir, o sea que la prevención para va dentro del programa, para todos los efectos. Incluye obviamente la prevención. Prevenir, tratar de ser combatir, etc. Entonces no sería Lo que pasa malo es que, poner ahí prevención. pero ajá, Claro. si le podemos subir, no sé si se puede dejar. Que quede declarado. El primer párrafo del artículo Que la ahorramos a la gente. habla de que el fondo es nada más para la protección, reparación de daño y asistencia. No sé si se pudiera también añadir ahí. Bueno. Sí. Ya ahí nos podemos agarrar porque Para ser un poquito más explícitos, el Ejecutivo Estatal, en el ámbito de su competencia y capacidad, crear un fondo estatal para la prevención, protección, porque claro, víctima, claro, obviamente. Primero prevención. Sí, sí, claro, primero prevención. Para la prevención, protección, sí. y ahí tenemos en un momento dado de dónde agarrarnos. Oye, que la ley No, nos es que- obliga a darme recursos para poder Para yo, prevenir, fortalecer dentro del el área, mismo programa, poder claro. prevenir o detectar. Sí. No se podría añadir también la cuestión de la detección de los delitos. Es prevención. Se pudiera englobar dentro de ese concepto. Prevenir es detectar, claro, de alguna forma Ponerse- previa. Muy bien. Entonces es prevención, protección, Prevenir no es reparación. detectar, Bueno, prevenir es prever algo que puede Sí, ocurrir. puede ocurrir, pero ya detectar es cuando ya se está dando el delito. Ahí hay una diferencia. Pero ahí como estamos hablando de protección, bueno, prevención, protección, que implica todo el concepto, reparación del daño y asistencia a las víctimas de los delitos, yo creo que Es que engloba, se ¿no? está refiriendo más bien respecto a las víctimas. Sí, No al sí. delito, o sea, por detección, pues detectas a las víctimas. Sí se vería un poquito de rara la Igual y en otra fracción se pueda ser. entrar ahí la detección. A ver, ¿cómo dice usted? ¿Me brinca? ¿Cómo dice? Protección. Le Hace ruido. le hace el ruido. Hace ruido. Ahí es para ser un poquito más explícitos en cuanto a ello. No dejar ahí la... Es que ahí ya estamos hablando de dineros y eso sí, o sea, Los dineros los es... dineros hay que ponerlos claros. Acuérdese lo que dijo Bill Clinton. Ese es un detallito que maneja el diablo. ¿Verdad? Eso dijo Bill Clinton. El Pues, dinero es un si detallito lo que maneja manejara el diablo no habría tanta cosa. Los fondos se constituirán. Sí, sí, aquí. Yo creo que ahí también sería mucho de la cuestión del reglamento, y digo esto porque tenemos que ver la disponibilidad que tiene y la disposición que tiene el Ejecutivo al respecto, porque obviamente hay que verlo en el presupuesto de egresos de este año. ¿Les parece? Vamos viendo fracción por fracción. Recursos previstos para dicho fin en el presupuesto de egresos del Estado. Pudiéramos ver ahí que contemple el programa integral. ¿No cuestión así? Para ser más explícitos. Perdón, ¿dónde? ¿La tercera? En la primera, ¿no? Vámonos por orden. Previstos para dicho fin. Recursos previstos para dicho fin en el presupuesto de egresos. Sí. Tendríamos que hacer nosotros un análisis, tendríamos que tener nosotros todo el estudio previo y creo que sería un poquito básico en este momento porque no tenemos todavía la marco legal. Siento yo que nos tendríamos que esperar. No hay ninguna acotación en cuanto al primero, a la primera fracción.
Ahí hay recursos, perdón, ¿esta es la primera o la segunda? Primera, estamos todavía. No, pues eso. Pues es para el fin, ¿verdad? El fin sabemos que es el funcionamiento de la ley. Recursos adicionales obtenidos por los bienes que causen abandono o decomisados. ¿Ahí a qué se refiere con que causen abandono o decomisados? ¿Abandono en que se dejen así o decomisados Los a que las recupera personas? el Estado por abandono. Pero en general. En general. ¿Y los decomisados son a las personas que cometen el delito o producto o en general de todos los Es delitos? extinción de dominio, puede ser Sí, por delito, puede ser por ¿cómo se llama? Remates y demás. Entonces entran todos, Entran ¿verdad? todos, sí. El decomiso es el concepto No, pero ahí abandono pues, es un término. legal. No sé, legal, pero. No, sí, es legal. Hay muchas viviendas ahorita, el problema del Infonavit, hay casas abandonadas, literalmente abandonadas. Y solo eso. Hoy esta casa tiene 2 años, está abandonada. Pero no, el concepto abandono es todo el proceso. Sí, o sea, esa tiene dueño. Hay casas que tienen 30 años abandonadas o 40 años abandonadas. Se refiere cuando se decreta el abandono. El abandono es un concepto. Además que caiga donde sea, si es de abandono, si es de decomisado, si es donde se que caiga lana para el fondo, eso es lo importante y es para el fin. Fracción tercera, recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial. Ahí también se refiere a cualquier delito, A ¿verdad? cualquier Todas, delito, cualquier- no nada o más a que cualquier- tenga que ver con ley de trata. Fracción cuarta, recursos que se produzcan por la administración de valores o de los depósitos en dinero, de los recursos derivados de los fondos para la atención a víctimas, distintos a los que se refiere la fracción anterior. Y las donaciones o aportaciones hechas a su favor por tercero, en este caso organizaciones de la sociedad civil, llámese como se llame. Título 41. Las dependencias y entidades que integran el Consejo deberán incluir en sus presupuestos de egresos los rubros destinados a las acciones para prevenir las conductas previstas en la ley general. Este es su primero. Aquí estaba sí, aquí estaba toda la prevención. Las dependencias y entidades que integran el Consejo deberán incluir en sus presupuestos de ingresos los rubros destinados a las acciones para prevenir las conductas previstas. Ahí está como que... Pero si etiquetas el presupuesto ya tienen obligación de usarlo en eso. En eso Entonces a mí nada me más. parece que no está de más en la versión Por anterior. ejemplo, ya está. Entonces aquí nada más hay que agregar acciones para prevenir las conductas previstas, quítale. Eso se ve mal en todo. Ahí está. En las conductas que contempla la ley general. Súbele. No. Ahí quítale contempladas. La segunda. Las conductas que contempla la ley general como delitos en el programa. Búscale la redacción. Sí, ¿verdad? A ver. Impuestos dentro Contenida sería. Yo creo que sí, va hacia arriba. Las dependencias y entidades que integran el Consejo deberán incluir en el programa estatal. No,
Porque No. está hablando del en sus presupuesto. presupuestos. En sus presupuestos de egresos, los rubros destinados al programa estatal y las acciones para prevenir las ¿Cuál contagios. es la idea ahí? Que las dependencias Todas contemplen el incluyan sus presupuestos en Exacto. donde el presupuesto el va presupuesto de dentro del egresos. No. Acciones para prevenir. Esto va aparte. O sea, todas las dependencias que integran el Consejo Estatal deberán incluir en sus presupuestos de egresos recursos que van a destinar a acciones para prevenir las contagios. son las que contemplan en general. Entonces quitamos dentro del Los programa gastos. estatal porque ya está arriba. Digo, Si es que al decir que en sus presupuestos, pues, sí, es para este fin. ¿Y les parece si quitamos dentro del programa estatal? Pero si hay un fondo y luego hay otras partidas dentro de las dependencias, pues se oye bien, ¿no? Entre más dinero haya para una cosa, pues perfecto, pero no sé qué tanto puedan decir, no, pues ya hay un fondo, ya no, o algo así. En el deberán incluir en sus presupuestos podemos hablar recursos suficientes o recursos sería mejor recursos sí, porque Recursos, rubros sí, que está perdido. Ok, De gracias. los rubros, ¿cuáles son los rubros? Recursos necesarios. que Los recursos, Necesarios. ahí, los recursos, y podemos poner recursos. Bueno, los recursos. ¿Cómo se llama eso? Recursos destinados a las acciones para prevenir las conductas que contempla la ley general. Ahora, ¿les parece? Ahí quedó. Pues, recursos. El segundo párrafo, sí. La obligación mencionada en el párrafo anterior comprende también a las demás dependencias, instituciones y entidades estatales y municipales que, no siendo parte del Consejo, deban colaborar en las acciones de prevención y atención a las víctimas, posibles víctimas y ofendidos de los delitos previstos en la ley general. Sí, porque el concepto ahí, ahorita nos vamos a regresar a todo lo que es el glosario de la ley ahí para establecer bien los conceptos. Y después de víctima, Ahí sí. o sea, no te tomo una sola revisión. No tenemos que hacer una de esas exhaustivas. Sí. Que con las modificaciones que- Buen día, regidora. Disculpe. Adelante. Artículo 42, bájale el clic, por favor. Falta el segundo párrafo. A ver, écheme el 40. Ahí está. Sí, el 40, écheme el 40. La obligación mencionada en el párrafo anterior comprende también las demás dependencias, instituciones y entidades estatales y municipales que, no siendo parte del Consejo, deban colaborar en las acciones de prevención y atención a las víctimas de los delitos previstos en la ley general. ¿Todas? Todas. Digo que todas, no digo las que no estén dentro del Consejo y que quieran apoyar, órale. No, es que ¿No le gusta? no dice que quieras, dice la obligación. Comprende también. Mientras sean instituciones y entidades estatales o municipales, yo creo que ahí cabría siempre la cuestión de obligatoriedad. Digo yo porque si usted se lo deja la opción, alguien comentaba ayer, nunca van, ¿no? ¿Cómo está eso? Ni se aparece. Y mientras sean dependencias, digo, todas están. Sí, ahí les quitamos la obligatoriedad y ahí valió, siento yo.
Artículo 42. Para financiar las acciones del programa estatal, el Estado podrá recibir y administrar los recursos que hagan organismos privados, estatales, nacionales e internacionales especializados en la atención de los delitos previstos en la Ley General a través de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado. Artículo 43. Las palabras que hablan. Que hagan, no, bueno, que... ¿A qué se refiere? Sí, va a estar como... Sí, digo, está así como ranchera, ¿no? Para financiar las acciones del programa, el Estado podrá recibir y administrar los recursos que aporten, sí, aporten los organismos. Sí, estaba... Que hay. Es mala persona. Ya cuando está uno cansado le pone lo que sea, ya nomás hay que medio rine. Que aporten los organismos privados especializados. ¿Tendrían que ser todos especializados en la atención? Pues yo creo que no, ¿no? Los organismos nacionales e internacionales, interesados o, ¿verdad? Sí, más abiertos. Exacto, no especializados, interesados en la atención de los delitos previstos, en la atención, y ¿cómo le ponemos toda la frase nosotros? En la atención, prevención, combate y erradicación. ¿Sí, no? ¿Todo hecho? Para que se oiga ahí más interesados. Sí. En todo el show. Prevención, atención, Combate, sí, todo. Y obviamente, pues ahí a través de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado. Artículo 43. Los recursos que integren el fondo, así como los que destine la Federación a los fondos de protección y asistencia a las víctimas del Estado, serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua. Los recursos del fondo podrán utilizarse para el pago del daño a la víctima en los términos de la legislación federal en materia de extinción de dominio, en el caso en caso de que los recursos del sentenciado sean insuficientes para cubrir el monto determinado por el juzgador. Cuando estamos hablando de la reparación del daño. Víctimas del Estado, será víctimas del Estado. Víctimas del Estado. No creo que está bien. Creo que está bien, sí. Porque aquí obviamente en algunos casos ahí tiene que preverlo el Estado. Somos víctimas del Estado en algunos casos. Responsabilidad patrimonial, responsabilidad, no le quite la obligatoriedad al Estado, porque entonces se lo dejamos nada más a los particulares, ¿no? ¿Está bien? Somos víctimas en algunos casos del Estado. Pero ahí se está refiriendo a otra cosa, ¿no? Sí, me parece que sí se presta atención. Sí. Podemos aclararlo. Se está refiriendo al Estado de Chihuahua. Sí. Coma, Sí, será. en primer lugar. Ajá. Sí. Sí, que sería la posibilidad de la primera Claro. comisión. Y luego de él o en él, porque puede ser que de él
que sean nacidas aquí Que a él le o victimadas aquí. O victimadas aquí. Sin que a él asista la obligación de apoyarlos o que haya apoyado el hecho dentro del Estado. O sea, el Estado son tuyos, tú los tienes que atender. A lo mejor habrá víctimas en el ámbito federal, a lo mejor el gobierno federal los adopte y yo lo voy a atender, a apoyar. Y estos son del Estado, Sí, porque recordemos que hay dos fondos. El fondo estatal y obviamente el fondo federal. Y ese fondo federal se activa en algunos casos para efecto de que se repare el daño cuando ocurren ciertas circunstancias, por ejemplo el hecho de que sea por delincuencia organizada, que tengan el carácter de víctima, etc. Entonces, si pudiéramos especificar más al respecto. ¿Quién se le ocurre una redacción ahí? ¿Lick? Es que yo le quitaría del Estado, porque ya abajo dice, o sea, quién es el que está a cargo de la función del Estado. Nomás dejamos en víctimas, le quitamos Sí. del Estado. Víctimas para manejar nuestro concepto. ¿Sí? Queda bien. Queda bien, sí, y ahorita en nuestro glosario para determinar así con claridad tal como queda el concepto de víctima ofendida. Los recursos del fondo podrán utilizarse para el pago de la reparación de daño a las víctimas o a la víctima en términos de la legislación federal en materia de extinción de dominio, en el caso de que los recursos del sentenciado sean insuficientes para cubrir el monto determinado por el juzgador. Vámonos al 3. Yo, si me permite, Claro, gustaría claro. todavía hacer énfasis y creo que no queda todavía completo el artículo 40. Échale. Yo propondría otra redacción en el primer párrafo, que sería la siguiente. El Ejecutivo Estatal, si quiere ponga el Ejecutivo Estatal, en el ámbito de su competencia y capacidad, creará un fondo estatal para la detección de delitos en materia de trata, su prevención, así como para la protección, reparación de daños y asistencia a las víctimas. ¿Qué les parece? Regidora, ¿qué le parece más que la prevención, la detección? Inicia con la detección. Inicia con la prevención. No, inicia en su redacción, inicia con la detección. Yo creo que primero es la prevención, ¿no? Y luego la detección. ¿O usted cómo ordenaría ahí esos conceptos? Que el orden de los factores No, sí, a veces sí afecta. A veces Sí puede afectar. sí afecta. Sí, no solo entonces que se creará. Es que la prevención está suponiendo el hecho de que existe, Claro. ¿sí? Y enseguida De que es la un podemos mal. detectar. A que sí hay que estar ya trabajando en la prevención, y la detección va más a la cuestión de la investigación de los casos. Entonces, yo ahí diría, pues está muy bien las dos acciones. Sin embargo, aquí dice prevención, protección. Es que Y también otra asistencia, yo la otra cambiaría de ahí. vez estamos, es prevención del delito y es protección y reparación de daños y asistencia a las víctimas. Entonces yo diría detección y prevención del delito, ¿sí? Y Así como la protección. la atención, protección, reparación de daños y asistencia a las víctimas. O sea, separar lo que es para el delito y lo que es para las víctimas. Y el delito, pues, como quieran poner primero, o sea, las dos son muy importantes. A ver, vamos a buscarle ahí la Detección, redacción prevención. correcta. Digo, para Ahí que va. sí. El Ejecutivo Estatal, en el ámbito de su competencia y capacidad,
creará un fondo estatal para la prevención de delitos en materia de trata, su detección, así como para la protección, reparación de daños y asistencia a las víctimas. Me parece que está bien Sí. la propuesta. El punto es que se cree el fondo, y digo, ese fondo estatal que no excluyamos nada, que Exacto. sea para todo y que no diga, no, es que nada más dice para prevención y no para detección. Entonces, yo sí, a mí me parece que está muy bien lo que propone. Ahí te lo va a dictar, Vivi. ¿Sí? Sí. Usted lo tiene ahí ya en su computadora. ¿Ya está lista? Sí. El Ejecutivo Estatal, en el ámbito de su competencia y capacidad, creará un fondo estatal para la prevención de delitos en materia de trata, su detección Espérate, un fondo creará un fondo Para la prevención. de delitos en materia de trata. delitos, Vivi. Prevención de delitos En materia de trata. en materia de trata de personas. Coma, su detección, coma, así como para la protección, reparación de daños y asistencia a las víctimas. Nada más le quitaríamos, en víctimas le ponemos punto y borra lo demás. El Sí, fondo- víctimas son víctimas. Sí, pero el fondo con relación al delito no solamente es para prevenir y detectar. O sí. Tendríamos que ver ahí otra vez combate, Exacto. eh, La erradicación, la o sea, todas las erradicación, medidas sí, que sí, contribuyan a la el erradicación. título de la ley completa. Exactamente. Otra vez, sí. porque lo estaríamos Sí, dejando si no, fuera. sí lo estamos acotando Prevención, solamente a dos acciones. atención de delitos, prevención, atención. El fondo debe ser para todo. Todo, exacto, combate y erradicación Sí. de delitos en materia de trata de personas. ¿Qué le parece? Ya quedó conformado con el concepto y con el título de la ley, que finalmente se fin de la misma. Y otra cuestión que quería yo plantear, de a lo mejor también ahí poner expresamente qué entidades tienen acceso a ese fondo, porque yo entiendo que la finalidad o los destinatarios pues son las víctimas, ¿verdad? O posibles víctimas, pero en un momento dado yo creo que sí sería también bueno establecer que yo creo que son las entidades que integran el consejo, comité, ¿sí? Consejo. Las que pueden acceder a dichos recursos pues, para implementar las acciones, que son estas, precisamente lo que nosotros establecimos. O quién accede a ese fondo, quién va a instrumentar la ejecución o la aplicación de los recursos. El consejo. Y no sería bueno también establecer que las entidades dentro del ámbito de sus competencias pueden acceder al fondo para llevar a cabo acciones dentro precisamente de sus... Lo que pasa es que ya dijimos, que tienen un presupuesto, así, que deben que destinarán un presupuesto. Y el consejo, entonces le estaríamos quitando o desviando un poquito lo que son las facultades del consejo y las obligaciones a su vez del consejo. Salvo su mejor opinión, yo creo que sí quedó establecido qué era y qué debía ser cada uno. Digo, las autoridades en el ámbito y obviamente el consejo, que no deja de ser autoridad, y más para el caso de la ley. Entonces el consejo ya sería el órgano. batidor. Sí, porque es quien tiene que implementar las acciones. Sí, entonces le quitaríamos las facultades al consejo y se supone que en este caso sería el organismo que crea la ley, ¿verdad? El organismo que crea la ley para efecto de ejecutar, de ejecutar las acciones que implementa toda la ley. Pero ahora yo ya me estoy perdiendo ahí en la aplicación de la aportación, presupuestación y aplicación de recursos. ¿Qué pasa en un municipio allá retirado en la sierra? Mira, efectivamente yo mi presupuesto de ingresos, el presupuesto de ingresos y egresos ya hice una apartadita, aquí lo tengo. Ese municipio, necesariamente, ¿cómo está conformado ahí el consejo? Todos los municipios forman parte del consejo para que yo Representados por... puse 20 pesos y te voy a ver que se van a hacer con 20 pesos, pero al final de cuentas yo le aporté a ese fondo, pero ya no haga mi competencia y no voy a hacer algo más, porque yo al dinero ya lo trasladé.
sea, ya te trasladé consejo, te da 20 pesos, pero ahora, ¿qué obligación tengo yo? Porque yo ya te lo di, al final de cuentas. Más bien, ¿qué beneficio tiene? Sí, ¿qué beneficio tiene? ¿O No, qué pues la voy a hacer? aplicación del programa, digo. ¿Qué O la voy a acciones cumplir la obligación. o la etiquetar, o etiquetar la lana, o sea, decir que el consejo tiene también facultades. Si a lo mejor se integra un fondo con 10 pesos, es decir, que el consejo tiene facultades para decir, bueno, voy a destinar 2 pesos para el tema de pornografía infantil, para el tema de tráfico de órganos otros 3 pesos, para explotación laboral 2 pesos. O sea, dejarle también ahí abierta la facultad del consejo para que él etiquete y destine los No, pero recursos sí, a acciones la tiene concretas. abierta. De hecho, le dejamos la facultad. ¿Sí está? Sí, expresa tal cual. No, sí. El consejo De tiene que la va, facultad de de que va a hacerlo. disponer del fondo. Sí, eso sí. Eso es- Pero, ¿Cómo distribuir, dice usted? sí, pero yo estamos pensando en los 67 municipios, cada uno aporta 20 pesos al mes. ¿Verdad? Entonces, Así es. A este. Sí, supone Ahí que no sí. dice. Bueno, no dice, pero es mi pregunta exactamente. ¿Cómo se va a aplicar los recursos? ¿Verdad? Que todo, porque dice que todo el mundo va a Es que no aportar. dice cuánto. ¿Cómo se va a Dice que todos. No dice cuánto. No, pero estoy pensando que todos aportan 20 pesos. ¿Verdad? Todo el mundo tiene que presupuestar, porque la ley dice, todo el mundo, descentralizadas, todo el mundo. ¿Verdad? Ok, dice que tiene que presupuestar. ¿Qué va a pasar con ese presupuesto? Que ya lo presupuesté, ¿a quién le tengo? ¿A quién se lo mando? ¿Qué hago con él? Ya dijimos que lo administra la Secretaría de Hacienda. Ahí está. Por El lo fondo, cual- claro. Sí, no, tiene que ser la autoridad. Digo, Entonces, no podemos quitarle esa el parte. fondo de que se va a alimentar, si yo ya lo presupuesté, yo mismo me lo voy a gastar. O sea, yo presupuesté, y en términos reales, ¿no? Oye, presupuesté, no sé, 300,000 pesos. Municipio, ya, Ascensión, el mejor municipio. 300,000 pesos. ¿Qué presupuesté? 300,000 pesos. No sé, gasolina, vehículos, personal, etcétera. Yo mismo me lo apliqué, lo presupuesté y me lo apliqué en esto. Entonces, ¿de dónde se va a alimentar este fondo si los municipios mismos van a gastar sus recursos? Es que no lo administra el consejo. No debemos de perdernos ahí. La administración y demás la lleva el consejo. No se lo podemos dejar a cada municipio. O sea, hay un consejo estatal Sí. y ese consejo estatal se estructura. Sí. Y esa estructura administrativa del consejo es quien determinará cómo se van a distribuir los recursos, porque ahí ya dijimos que hay zonas de más riesgo, dijimos que hay áreas del Estado que requieren atención urgente por cuestiones de trata de personas. O sea, el punto es el siguiente: no va a haber un consejo en cada municipio, obviamente son parte los municipios son parte del consejo y obviamente están dentro de la estructura nada más administrativa. ¿Cómo? Vamos, las facultades se las dejamos al consejo estatal. Sí, el consejo determinará y será responsable inclusive del manejo de. Yo espero que el gobierno del Estado asuma esta responsabilidad que es grave en el Estado, o sea que es una situación que sabemos que se da. Las personas de Fiscalía no nos dejarán mentir en el sentido de decir es un verdadero desbarajuste en algunas ciudades, es un fenómeno que ha rebasado muchísimas cosas. Por ejemplo, las niñas de IREL, la unidad de homicidios de Ciudad Juárez, decían ellas que había una constante, y es que toda persona que desaparece en el centro de Juárez no aparece nunca más. O sea, para una cosa jamás vuelven a aparecer. Sí, el Arroyo del Navajo, parece. Por ejemplo, en el caso del Arroyo del Navajo. Y la constante es que quien desaparece en el centro pierde huella, rastro, nunca se vuelve a saber de ellos. Sino, ¿cómo es posible? Ahora, no puede uno pensar que es para otra cosa. ¿Para qué puede ser? Ya sea trata de personas, obviamente explotación sexual, explotación laboral, tráfico de órganos, todo lo que conlleva esta ley, o sea, todo lo que conlleva el trabajo de esta ley para prevenir este tipo de acciones. ¿Cómo es posible que el centro de Juárez sea tan peligroso? Es decir, digo, los que vivimos en Juárez y somos de Juárez, pues, no vamos al centro, sencillamente no vamos al centro. Les comento así nada más: yo voy al centro, me roban una llanta, me quitan, o sea, siempre me pasa algo si voy al centro de Juárez. ¿Qué será cierto lo que ocurre en el centro de Juárez? Pero se habla de una mafia tan organizada que dice que es como un
un fenómeno así sui generis en el sentido de decir, no ocurre en ninguna parte del estado, solamente en el centro de Juárez. Entonces, cuidado con el que va al centro de Juárez y esté en el rango, ¿no? Imagínense, y luego hay escuelas, o sea, es todo es el centro de Juárez. Entonces, sin perder el foco, yo creo que aquí el punto es vigilar las organizaciones de la sociedad del consejo como parte del consejo, pero además qué bueno que dice contrapeso, porque siempre creo yo que una sociedad organizada y más coordinada con el trabajo gubernamental, creo que es como se pueden lograr objetivos, pero algo urgente es el centro de Ciudad Juárez, de verdad. Algo se tiene que hacer porque algo está ocurriendo ahí. Y hace años, esto es una constante desde que en 1993, 94, un poquito ahí, desde que en el inició 93 se comenzaron a contar. Exacto, restos, llevamos pero, sí, pero no, sí, venía desde mucho antes, y al día de hoy, regidora, continúa el mismo fenómeno. Persona que desaparece ahí sin rastro. Entonces, bueno, vamos a ir Yo tengo un comentario. Ahorita hemos estado diciendo, y es que está el consejo y el consejo y el consejo. Yo creo que sí deberíamos de revisar otra vez las facultades del consejo, porque yo lo estoy viendo ahorita y se refiere más bien a aspectos de administración y no de operación. Entonces mi propuesta es que revisemos, a lo mejor porque yo tengo el original y ya se le hizo algún cambio ahí, algún agregado, pero yo sugiero que revisemos cuáles son las funciones del consejo para ver si es cierto que todo lo que estamos diciendo aquí ya está ahí. Yo nada más, sí me parece muy importante. Yo, discúlpeme, todavía tengo una sensación con la redacción y básicamente de dónde está acomodada la palabra detección, porque tiene una coma. Si la detección es la última acción referente al delito, debería de ser y su detección, ¿sí? Y no coma después de materia de trata de personas. Sí, pero lo que decíamos que ahí el orden de los factores se altera el producto, sí, en este caso. Sí, en este caso siento yo Sí. que sí. Sí, no, y bueno, gramaticalmente me parece que no está correcto, ¿sí? Porque generalmente si nos estamos refiriendo a todo lo que va a ser hacia un objeto, pues lo último debe ir precedido por la I y no por una coma. Incluso pueden quitar la palabra atención y meter ahí detección, prevención, detección, combate y erradicación de delitos en materia de trata de personas. Yo digo nomás que la metamos O antes. agregarla, Prevención. igual puede ir en orden así como lógico, sería prevención, detección, y luego ya atención, combate y erradicación. Sí, nada más. Sí. Ya estamos Sí, así como. y en personas sería punto y coma. Sí. Esta persona. Ahí. Ya queda, bueno, así como para la protección, reparación de daños y asistencia a las víctimas. Es nada más para la... Sí, y además tiene que ir, tenemos que nuevamente sentarnos, que será la próxima semana, vamos a revisar nuevamente el proyecto. Obviamente con el compromiso de lenguaje incluyente, todo lo que es la cuestión de perspectiva de género, tenemos que volver a dar una revisión para luego ir a ver qué onda con los recursos en la Secretaría de Gobierno, a ver cuánto se le va a empezar a luchar desde ahorita por los recursos para esta ley. Eso se encargará nuestra diputada, a ver, porque luego se nos puede quedar ahí en el tintero y sin lana, pero no, hay que luchar, es mucha chamba y hay que, pero en general, ¿ustedes sienten que sí necesitamos esta ley? O sea,
¿Cuál es la inquietud en general? Sí, yo por ejemplo en el ámbito competencial de la Secretaría de Trabajo le digo si hay muchas carencias, ya hace mucha falta de normatividad para combatir estos temas, que honestamente yo creo que apenas están empezando a poner ahí en el foco, están visibilizando estos problemas, son más graves, más complejos de lo que se pensaba. Sí, más, digo, y más por la importancia de lo que comentábamos ayer, que es un delito que está rebasando cualquier otro a nivel internacional. Está ya después del tráfico de armas sigue la trata de personas, para estarlo permitiendo a esta altura. Comentaba el licenciado en otra ocasión, ya hacia nivel personal, de que Afuera del aire, ¿verdad? sí, que tenemos exceso de leyes en Chihuahua. Sí. No en todo, en México. En México, Lo contrario. en México. Y pues que son leyes que no se cumplen. Sin embargo, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero sí, al menos desde lo que ha sido la lucha de las mujeres por los derechos, pues es el primer paso. ¿Sí? Poder tener una ley, poder reglamentarla, que se presupueste, que se traduzca en políticas públicas, que funcionen las políticas públicas, ¿sí? Porque luego igual se establecen políticas públicas que son simulación, que no funcionan. Entonces es un camino muy tortuoso, muy arduo para ir avanzando en esta cuestión del respeto, ¿sí? Y la garantía de los derechos humanos. Y por otra parte, pues tenemos como la obligación de la armonización, ¿sí? Tenemos que armonizar nuestras leyes con las nacionales, con los tratados internacionales. Entonces me parece pues que es un trabajo necesario. Ya estamos en este carril, ¿verdad? Sí. Ahora Y nada más yo sí quisiera plantear sobre esta mesa de una vez algo que le contaba ahorita a la licenciada, la maestra, sí, que nos preocupa muchísimo. Estamos trabajando en el tipo penal de feminicidio, se va a trabajar sobre la inclusión de personas con discapacidades, se está trabajando sobre familia, que ahí es muy complicado. Estamos trabajando en esta ley y se ha olvidado esta legislatura de algo sumamente importante que se viene arrastrando del anterior. Tenemos un código de procedimientos familiares que no cuenta con un código familiar. Y que la propuesta de código familiar que se iba a aprobar está plagada de violaciones a los derechos humanos de las víctimas, de las mujeres víctimas de violencia y sus hijos y sus hijas, ¿sí? Y como se aprobó un código de procedimientos familiares, es lo que se está aplicando en el Tribunal Superior, en los juzgados familiares, y se está multivictimizando a las mujeres víctimas de violencia. Con el cuento de que ya no hay causales de divorcio, ya no hay, pero en el Código Civil sí, pero no tenemos un código familiar que lo diga, ¿sí? Nada más Pero el código de procedimientos. La corte nada más Sí, es una jurisprudencia. Es una jurisprudencia. Es jurisprudencia. Pero el punto es que si Pero no ¿qué se está haciendo? Para mí eso es lo que a nosotras realmente nos altera casi cotidianamente. Nuestras compañeras que son voluntarias y que se mueven en los juzgados y en el Centro de Justicia para las Mujeres, pues ven todos los días casos de qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Y claro, si no hay una organización que esté ahí pendiente o que lleve el caso, pues todas las demás mujeres están siendo obligadas a firmar convenios con sus agresores y son divorciadas en los términos que su agresor propone. Entonces esto yo sí quería ponerlo en la mesa porque no podemos
porque sinceramente no podemos permitir que se nos acabe esta legislatura sin resolver esa situación complicada. Es que siento que se hizo ahí, obviamente, un tanto cuanto al vapor la cuestión de los códigos, de los nuevos códigos procesales. El Código Civil no sufrió mayor reforma. Realmente ahí sí nos desfasamos mucho y pensamos que con el solo hecho de cambiar al sistema oral era suficiente sin actualizar el código, sin reformar el Código Civil o dividir el Código Civil. ¿Por qué? Porque el Código Civil contiene todo, y contratos, y familia, y sucesiones, y el Código Civil sigue siendo el documento a través del cual se mueven todas las acciones civiles y familiares, nos guste o no, ahí está. Entonces sí siento que estamos desfasados porque por un lado caminamos mucho en la cuestión de la oralidad, de los procedimientos estos sumarios, pero no en lo sustancial. No, el código no está actualizado. Yo estoy de acuerdo en gran parte con usted, porque sí, efectivamente, y creo que el sistema, ahorita el sistema familiar está rebasado por mucho. Creo que están colapsando, de menos hablo por lo de Juárez. En cuanto a litigio, están rebasados los juzgados familiares, ya es otra vez como un mercadito ahí muy raro, donde pasa todo. Siento que no se previó, como tampoco se previó en el sistema penal acusatorio y demás, pero pues bueno, es algo que bueno, discúlpenme, funciona, pero no de la forma que estaba planeado. Y yo siento que esto es nada más la consecuencia de ir a firmar convenios y tratados y internacionales sin saber que la consecuencia es venir a aplicarlos, y si nuestra sociedad y nuestros recursos, si no estamos preparados para hacerlo. O sea, es nada más por ir y tomarse la foto, ya estoy dentro del tratado de ello, y hasta ahora somos parte del tratado de sin saber que no lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque ni tenemos recursos, ni nuestra sociedad está suficientemente preparada ni tenemos el control de. Entonces yo creo que ahí el gobierno vaya a hacer únicamente una especie de faramaya, va y se toma fotos, y a la hora de aplicar realmente la ley, al momento de llegar y ver que nuestra sociedad no es igual a la de Canadá, no es igual a la de Estados Unidos, y no es igual a la de Chile, no es igual a la de Argentina, y copiamos todos los modelos. Los modelos vamos y los copiamos como si realmente fueran a funcionar en una sociedad como la nuestra. Entonces, ese es el problema, y yo estoy totalmente de acuerdo en los desfases que hay, en la falta de actualización, ese Código Civil que no ha sido tocado nunca y que ahí sigue sin desmembrarse realmente en cuanto a la necesidad social. Volvemos entonces a las facultades del Consejo. Vamos a darle facultades o quitarle facultades al Consejo. Artículo Lili. El Consejo tendrá las siguientes funciones. Artículo 18. El Consejo tendrá las siguientes funciones. Fracción primera, proponer acciones estratégicas para el desarrollo del objeto del Consejo. Fracción segunda, establecer. Y para proponer acciones estratégicas y para el desarrollo, y porque son dos cosas, hay que quitar la Y, ¿no? Sí. Proponer acciones estratégicas para el desarrollo del objeto del Consejo. Está hablando de dos cosas, ¿vale? Establecer acuerdos con las dependencias federales, organismos públicos internacionales y sociedad civil que permitan lograr satisfactoriamente el objeto del Consejo. Fracción tercera. El objeto del Consejo. Lo que estaba comentando yo aquí, ¿Y el objeto de la ley? esta ley de aplicación está
no se incluyen los municipios. Establecer acuerdos con las dependencias federales, municipios, organismos públicos internacionales, no estamos tomando en cuenta. Después de federal, dependencias federales, municipales. Municipios, o dependencias federales, Que municipios. son dependencias municipales, organismos públicos internacionales y sociedad civil que permitan lograr satisfactoriamente el objeto del Consejo. ¿Les parece? Fracción tercera. Establecer y vincular las políticas públicas de protección, asistencia y atención a las víctimas de los delitos previstos en la ley general, así como aquellas tendientes a la prevención, atención, combate y erradicación de estos delitos en el Estado. Fracción cuarta, establecer los lineamientos y bases para la elaboración del programa estatal y coordinar su ejecución. Fracción quinta, impulsar las campañas de prevención en materia de trata de personas fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos, fomentando acciones tendientes a fortalecer la participación ciudadana, la responsabilidad social y la cultura de la denuncia. Fracción sexta, promover convenios de colaboración interinstitucional y de coordinación con los gobiernos de otras entidades federativas, así como de los municipios en relación con la seguridad, traslado, internación, tránsito, destino de las víctimas de los delitos previstos en la ley general, con el propósito de protegerlas, alojarlas, orientarlas, atenderlas y en su caso asistirlas en el regreso a su lugar de residencia u origen. Celebrar convenios. Sí, dejarlo claro que Sí, sea exacto. o cómo sería, ¿no? Sí, porque los convenios se celebran, ¿verdad? O se firman o no sé, pero que sí quede como la acción de que tienen que hacerlo. Suscribirlo, o sea. Suscribir también pudiera ser Sí, celebrar. me gusta más. No, está bien, celebrar, ¿no? No sé lo que quieran, pero sí que queda claro. Que debe de. Se debe convenir. Exacto, que se debe. No, está bien. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional, sí. Porque así los municipios no se desalen o se ven beneficiados. Pues. Fracción séptima. Bueno, ¿y por qué no más yo leo? Si me alcanzan a leer. Ahí va. Elisa. Séptima, dar seguimiento a las políticas públicas y programas de acciones, así como evaluar los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos de coordinación a que se refiere la fracción anterior. Dar seguimiento. ¿Sí? Programas de acciones, sí. ¿Se queda? Yo siento que sí. Salvo su mejor opinión. Observación. Sí, hay dar seguimiento. Fracción octava, promover campañas para sensibilizar a la población, información y capacitación con perspectiva de género, de derechos humanos y del interés superior de la niñez, a los servidores públicos y sociedad en general. Sí, se queda. ¿Se queda? Urgentísimo atraso. Realizar. Sí, pues hay que ejecutar, ¿no? Claro. Órale. Ejecutar campañas para O sensibilizar. no, realizar campañas. Realizar. Sí. Ella tiene toda la razón. Más que promover es realizar, ejecutar. Fracción novena. Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre organismos e instituciones a nivel nacional e internacional, incluyendo las instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la prevención, protección y atención a las víctimas de trata de personas y promoción, protección y difusión de los derechos humanos. Allí en educación eran instituciones de educación nada más. Educación, quitamos superior porque vamos a definir el exacto.
El maestro Tiscareño ya tiene lista la redacción de la última fracción porque se me dice que no la encuentro. Ahí va, ¿Verdad? La dejamos fuera. Listo. Ya. Décima, establecer los lineamientos a seguir para recopilar con la ayuda del Poder Judicial, Poder Legislativo, Fiscalía General del Estado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior y demás instituciones y organismos pertinentes. Hemos comentado algo de organismos pertinentes, ¿no? Dijimos No sé que si traigo yo alguna- pertinentes no era la palabra, de organismos. Ya habíamos pasado eso. ¿Organismos cómo dijimos la palabra? Está superior en educación. Sí, en educación ya quedó. Instituciones y organismos Involucrados. Interesados. interesados era la palabra, ¿verdad? Regidora. Ahí se ajustó. Sí, no pertinentes, interesados. Coma. Los datos estadísticos relativos a la... Permítame. Ahí donde dice establecer los lineamientos a seguir para recopilar y luego nos brincamos hasta donde dice los datos estadísticos. Sí. ¿No queda mejor integrar una base de datos? Separarlo, ¿no? En una fracción. Sí, Desde el inicio. En lugar de recopilar, sino Si recopilar y luego nos brincamos, ¿qué? Los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva. Ese es integrar una base de datos, ¿no? exactamente. Eso podría ser desde el inicio. Porque hace una relatoría de quiénes se apoyaría para obtener esa información, pero que yo creo que es en general, ¿no? Obtener la información y recopilar la información estadística. Integrar una base de datos. Sí, pero que no diga que a través de jurisdicción. Es que lo del banco de datos está hasta el final. Entonces vamos a establecer ahí, establecer los lineamientos a seguir para... Pero no establecer simplemente recopilar y luego se va a trabajar. Recopilar los datos estadísticos Sí, relativos a la y incidencia. podemos hacer hasta dos fracciones, en ¿no? materia de trata de la... Porque dice que recopilar datos apoyado del Poder Legislativo, Fiscalía General. ¿Para qué redactar o enumerar a través de quién va a recopilar su información? Ok, entonces, Simplemente recopilar. a ver, fracción décima, empezamos con recopilar. No, yo sí lo dejaría eso. A ver, a usted le brinca, ¿cómo va eso? No me brinca, me hace ruido. ¿De qué? Ah, de ruido, perdón. No, pero yo sí lo dejaría con la ayuda del Poder Judicial, Legislativo, Fiscalía y organizaciones de la sociedad civil, porque hay delitos que se detectan y no se denuncian. Exacto. Que son muchos, Son además. muchos. Por ejemplo, desaparición de personas. Hay muchas personas desaparecidas, pero no todas están en la base de datos. Y esa base de datos se ha podido integrar por las organizaciones de sociedad civil y otras instituciones que tienen esos registros. Entonces, yo sí creo necesario que se... Entonces igual recopilar con la ayuda y si quitamos establecer lineamientos, pero sí recopilar, a partir de recopilar, dejando ahí, porque es cierto lo que dice la licenciada, nosotros por ejemplo para muchos, no sé, puntos de acuerdo y demás que se hacen aquí, nos es difícil a veces por ejemplo sacar una estadística real con INEGI, con organizaciones, es muy complicado. Ahorita nos agarramos de fiscalía, pero fiscalía tiene únicamente lo que se Lo que se denuncia. denuncia, hay delitos que no se denuncian. Y no es suficiente. Violación, abuso sexual que no se denuncia, pero existe el delito. O tan solo personas que llegan de fuera del estado, desaparecen y quien las reclama nunca hasta que aparece tal. Entonces sí es muy complicado. No es que no que lo dejemos fuera, sino que utilicemos un término que obtenga el apoyo de todas las organizaciones. Por ejemplo, el INEGI no está aquí, pero si no, la ley no dice que el INEGI, dice que el Poder Judicial del país está aquí. Entonces yo creo que es un término más general donde todo el mundo, INEGI, Sería de las instituciones, sí, de los INEGI, tres el poderes DIF, de gobierno el e DIF, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sociales y de todas la esas sociedad organizaciones. Sí, porque ahí es para complementar la información, porque sí es cierto, una sola jamás lo va a tener. Porque lo acota a eso, entonces hay que abrirlo más con
incluido INEGI, DIF, Comisión Nacional de Derechos Humanos. De todas las instituciones. Todo. O pudiéramos Algo así. manejarlo. Entonces ahí sí establecer los lineamientos a seguir para recopilar de todas las instituciones Oficiales y no oficiales. gubernamentales y de la sociedad civil. De la sociedad civil y de gobierno. Del Estado serían, ¿no? Todas las instituciones del Estado, y ahí entrarían federales, estatales, municipales. A ver, aviéntese la redacción, Lee. No, soy muy mala para Sí. eso. Establecer los lineamientos a seguir para recopilar con la ayuda de los 3 poderes de gobierno o O los 3 niveles de autoridad. los 3 niveles de autoridad. A ver, ya me perdí. 3 órdenes. 3 órdenes. Enséñame. 3 órdenes de gobierno. Sí, me parece que podría haber alguna manera más clara. O sea, en este inciso, o sea, hay un objetivo, ¿sí? Que hay que definir o tomar decisiones y contenidos, ¿sí? ¿Con quiénes? O a partir con la colaboración de quiénes, ¿sí? Entonces a mí me parece que de repente pues el objetivo queda hasta el final. Habría que ver si la base de datos es objetivo o es un medio para lograr el objetivo, que es tomar decisiones. Yo creo que tienen que ser las decisiones estratégicas, tienen que ser decisiones a lo mejor administrativas, tienen que ser, como dice también ahí, decisiones de contenidos, ¿sí? De políticas públicas. O sea, ese es como el objetivo. Para eso debe contar con colaboración y coordinación con otras instituciones, ¿sí? Y establecer la base de datos. Bueno, entonces pudiéramos ponerle ahí. Nada más cómo se ordenaría, Sí. porque son Establecer una 3. base de datos. Son 2 ideas principales, ¿verdad? Sí. El instrumento y el fin. Sí. El instrumento es integrar una base de datos con quien Todos. sea. Con todos. ¿Para qué? Exactamente. Para la toma de decisiones, dice ahí, los contenidos de las políticas públicas. Esas son las 2 ideas centrales. Ok, en base a eso. Ahora la redactamos. redacción. Sí, señor. Sí, porque luego como que se tienen que volver a leer, ¿verdad? No, Sí. vamos a darle otra redacción. La facultad sería recopilar. Entonces, Pero ahora, ¿qué es lo que va primero? ¿Sí? No, vamos a cambiar. Si la base de datos o en fin, que es... yo creo que la base de datos para tener la información suficiente para establecer políticas públicas. Entonces, si quieren ahí ponemos. ¿Quién está? Yo. Ponle allí. Quita la primera parte y nos vamos hasta recopilar. Integrar una base de datos. No, integrar, en Integrar. lugar de establecer lineamientos, sí, integrar una base de datos. Conformar Sí, una base de datos. conformar la base de Conformar datos. una base de datos. O sea, eso es como ya muy claro, ¿verdad? Sí. Tener un banco. Primera parte. Integrar una base de datos relativo. Base, pues es que es la base. Un banco, es decir, relativo a los datos estadísticos de incidencia Con los datos, ¿no? con los datos estadísticos. Ah, no, porque ahí No. tenemos base de datos. No, relativo a los datos Pues con la estadística. Una base de datos que contenga estadísticas en materia de incidencia delictiva. Hay algo que no se ha logrado, por ejemplo, en materia de desapariciones de mujeres.
es el banco de datos, o yo no sé, licenciada, a lo mejor no estoy bien informada, pero una base de datos a nivel nacional, ¿sí? Porque acabamos de bueno, la diputada acaba de subir un punto de acuerdo ahí interesante en cuanto a el protocolo ALBA. Para sacar la estadística fue un verdadero rollo. Ahí está el acuerdo, lo pueden ver en la página del Congreso, y fue un show porque tenemos que sacar de todos lados para tratar de sacar una media, algo que se apegue a la realidad. Por ejemplo, sacamos la del Estado, sí, en lo de la Fiscalía, y nada más. Pero así, INEGI pues va atrasado como 2 o 3 años. En realidad no hay una base real que podamos manejar en cuanto a desaparición. Manejó la diputada niñas, adolescentes y mujeres, única y exclusivamente, y batallamos hasta saber que en el Estado en lo que va del año desaparecieron 601 mujeres. Bueno, pero ahí le va. Esa es la que tiene la Fiscalía, porque no la Dirección de Estadística de Fiscalía no tiene otra forma de hacerse la información. Entonces es la que podemos manejar, porque hasta cuando llegó el oficio pudimos manejar la cifra como oficial. No nos queda muy claro, es muy poco también, yo considero igual, pero no tenemos el organismo, no contamos con el organismo. Yo creo que el INEGI es puro show. Van a venir a darnos un curso para aprender a manejar la base de INEGI, que nos lo van a dar el próximo martes, porque lo necesitamos, porque no sabemos sacar estadísticas. Pero si nos metemos, por ejemplo, a la base nacional, al observador, ¿cómo se llama? Observatorio Nacional, es interesante porque ellos manejan otros parámetros. Sin embargo, también con mucha imprecisión, pero bueno, como dicen, es lo que hay. No tenemos más. Sería muy interesante generar esa base de datos. 3 mujeres por día. Entonces ahí sí, generar una base de datos que contenga estadísticas de incidencia delictiva en materia de trata de personas, con la ayuda de los 3 órdenes de gobierno, con Fiscalía General del Estado. Pues dentro de los 3 órdenes, sí, obviamente, quítale Fiscalía, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación y demás instituciones y organismos interesados. Nada más. Con la finalidad Con la finalidad de utilizarse en la toma de decisiones para la elaboración de los contenidos de las políticas públicas en la materia. O sea, como que ya quedó estructurado. Chequenle ahí. Ahí, para la elaboración, los contenidos de las políticas públicas en la materia, como que está perdido. ¿Así va a quedar? Para elaborarlos. Integrar una banca que contenga estadísticas de incidencia delictiva en materia de trata de personas, con la ayuda de los 3 poderes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación, demás instituciones y organismos interesados, con la finalidad de utilizarse en la toma de decisiones para elaborar los contenidos de las políticas públicas en la materia. sería la toma de decisiones en la elaboración, de las políticas públicas. ¿Sí? ¿Quedó la redacción? A mí tampoco. ¿Sí? Bueno, y al cabo la vamos a pulir, prometido.
Difundir entre la sociedad chihuahuense las acciones, estrategias y programas que se adopten para tomar las medidas tendientes a lograr el desarrollo pleno del objetivo del Consejo, a fin de que la comunidad conozca las medidas que deben tomarse en materia de prevención y los apoyos que se otorgan a las víctimas, posibles víctimas y ofendidos de los delitos que establece la ley. Y nada más. ¿Difundir a la población? Difundirá No, difundir a la población, no a la sociedad, a la población. Que no son las a la chihuahuense. Entre la población. ¿Entre la población o a la población? Entre Entre. porque es como que hace difundir a la sociedad. Ajá. Entre la población. Quita chihuahuense. ¿Hay alguna población que no es chihuahuense? Que viene de fuera. La mitad. Bastante. mitad, Bastante. Las medidas que En el 11. sí, Las acciones, estrategias y programas que se adopten para tomar las medidas tendientes a lograr el desarrollo. entre más programas. No sé qué les parezca, pero por ejemplo, se difundirá entre aprobación las bla 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 Sí, yo creo que sí. del Consejo. Verlo. Dicen que la comunidad conozca las medidas que dan en materia de prevención. Yo creo que lo que debe de difundirse entre la población es esta información en materia de prevención, no tanto lo que hace el Consejo. No sé si me explico, porque me da miedo. Con las estrategias. Sí, me da miedo que al rato gastemos dinero en nada más aquí está el Consejo del Gobierno de Cristal y nada de nada, ¿no? Se vuelvan más así como momentos o espacios para hacer propaganda de cualquier tipo, no realmente la información débita, que sea fundamental para la prevención del delito. Mejor amarrar esta parte, el objeto, ¿no? De difundir esta información en materia de prevención, no tanto lo que haga el Consejo. Dentro de eso, obviamente, sabemos que lo está haciendo el Consejo. Ya lo hablo. Ya todo el mundo el desarrollo del Consejo. Se espera que salga a lograr el desarrollo pleno. En materia de prevención, sí. Entonces, a ver, Ahí está como duplicada la idea. El segundo renglón dice para tomar las medidas y luego el tercero dice conozca las medidas que deben tomarse. Son las mismas palabras. Cristi, Es que no escuché la idea lo que pasa es que se duplica ahí en los dos renglones la misma idea. De lo que y lo dice, Y eso de los últimos tres renglones está de más porque el difundir entre la población pues se entiende que tiene una finalidad que es dar a conocer. No tiene por qué decir abajo otra vez para que se conozcan las medidas. ¿Quién sabe si los apoya? Ya que ver eso. Yo mantendría dudas sobre difundir los apoyos y difundir las estrategias. Sí, digo más bien la información en materia de prevención. Sí, no sé, es que realmente no sé qué es lo que quiso decir eso. O sea, se pueden difundir programas, acciones y yo diría a lo mejor resultados, ¿sí? pero las estrategias no. Y si cerramos con Pues las estrategias, Pues, creo que no, sobre todo en materia de cuestiones de seguridad. No sé si podemos decir acciones, estrategias y programas que realice para En materia y de luego el nombre de prevención. la ley
para atender, para combatir, para erradicar la trata de personas. Sí, ¿Ya? yo creo que la idea Que es, adopte el consejo y ya. yo no sé si sea la idea de que se quiera incluir a la sociedad, no sé, no iría por ahí la idea, ¿no? Incluir a la sociedad chihuahuense, del Estado chihuahuense, incluir a la sociedad en las acciones, estrategias y programas que adopte para tomar las medidas tendientes a lograr el efecto del consejo, a fin de que la comunidad conozca, no sé cuál idea, si es incluir a la sociedad para las estrategias y No, las es como acciones. dar a conocer. Puede ser que esa sea otra fracción, pero ahí te la discusión. Entonces, ¿qué les parece si podemos difundir entre la población las acciones, estrategias y programas que el Consejo realice para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata Pero de yo creo personas? de entrada, pues no sé si la encuesta de entrada genera gasto de recursos, hacer el conocimiento de la sociedad, qué estoy haciendo, estoy haciendo estas acciones, estoy aplicando estos programas, ¿qué serviría decirle a la sociedad estoy haciendo esto? Si se va a rendir un informe al final de cuentas, es lo que decía. de forma anual. Yo creo que el informe analizado son de ahí, le voy a conocer a la sociedad qué hice, qué acciones, qué programas, no sé si se pudiera estar doblemente, ¿no? Porque no es lo mismo que lo hagas una vez al año a que con cierta frecuencia lo estés haciendo. Pero yo digo, ¿cuál es el impacto de la idea? La idea es la importancia que tiene este delito. El punto es incluir a la sociedad para... Ese es otro punto. No, pues digo, la mejor que puede estar más, ya vamos a incluir a la sociedad y ya le vamos a informar a la sociedad. Que comunicarnos también se involucra a la sociedad. Impacta. O sea, pues incluyéndolo, informándolo en el momento, ¿no? Le vamos a hacer esta acción y te incluyo para que participes con nosotros. Dicen que es tan malo hacer y no decir, como decir y no hacer. Si no llegamos a la parte de la administración de los recursos, Sí, eso es lo que estamos esperando. por lo que nos regresamos. Lo del financiamiento, ¿dónde está? Síguele, secretario. Ahí estamos, miren. Para Ándele, secretaria. prevenir, atender. Pero estamos saliendo Lo de los apoyos también lo quitamos. Difundir entre la población las acciones, estrategias y programas que adopte el Consejo para prevenir, atender, combatir la trata de personas. ¿Se quedó todo? Fracción décima segunda, implementar acciones y medidas que permitan identificar a las víctimas, bueno, posibles víctimas y ofendidos de los delitos que establece la ley. Ahí ya sabemos cómo tratarlo. Décima tercera, evaluar los avances y resultados que se generen en virtud de la atención que se otorgue a las personas referidas. A ver, ahí posibles víctimas no sé si se quedan, ¿no? ¿Sí? Es que lo quitaron. Posibles víctimas. Abarca todo. Víctimas, dijimos que era la clasificación de las tres. Sí. Víctimas, posibles víctimas o potenciales. Y ofendidos. Y víctimas indirectas. Y víctimas indirectas. Pero habíamos quedado ofendidos. ¿También? Sí, o sea, eso sí, pero Ya viene. acciones y medidas que permitan identificar a las víctimas. Ahí yo creo que Nosotros también. Tenemos que Es manejar que el ofendidos glosario también. víctimas va a decir víctimas, se refiere a víctimas indirectas y posibles víctimas. Y ofendidos.
Sí, me queda claro, pero creo yo que ahí sí debe decir posibles víctimas. Implementar acciones y medidas que permitan identificar a las víctimas y posibles víctimas de los delitos que establece la ley general. Y posibles víctimas. Fracción 13ª, evaluar los avances y resultados que se generen en virtud de la atención que se otorgue a las personas referidas. Y resultados que se generen en virtud de la atención. ¿Sí? ¿Quiénes son las personas referidas? Víctimas. Son las víctimas, entonces. Víctimas, sí. Entonces, víctimas. Así, a las víctimas. No quítale personas referidas. ¿Dónde está la medición del impacto del delito en la población? ¿Dónde está qué, perdón? ¿Dónde está allí, cómo se va a medir el impacto del delito o el combate en la población? En la base de datos. Nada más. Hay una parte que agregó un licenciado, la parte de una investigación. Sí. Que agregó como Y análisis y todo el el proceso. tener una constante investigación sobre focos de Sí. Y quedó ahí. Y al hablar de resultados, pues tiene que incluirse el impacto. Sí, pues sí, por eso preguntaba. Ahora, Como ayer me fui temprano, ya no me enteré mucho, por eso preguntaba. Presentar anualmente. y al final, a través, porque será puesto a disposición de la sociedad a través de internet, viene un acto protocolario, ¿no? En lugar del punto y coma. O el acto protocolario va a ser ponerlo en internet. Y la realización después de internet y la realización de un acto protocolario. Pero que se va a difundir en los medios de comunicación. El informe y el impacto ese que está diciendo. El informe, la actividad, los resultados, todo lo que tenga el programa estatal. El informe va a contener los Todo, la actividades base. y resultados. Sí. Lo que se dice y se debe hacer. Décima quinta, promover políticas públicas pertinentes a fin de mitigar los factores socioeconómicos que potencializan la vulnerabilidad de la población de ser víctima de los delitos previstos en la ley general, como la pobreza, la falta de igualdad de oportunidades, desigualdad social, violencia de género, entre otros, que también la vimos el día de ayer con la cuestión de desarrollo social. Décima sexta, coordinarse con el Consejo Estatal. Pues ese es el consejo Ese estatal. es el consejo ahí. Ah, no, pues de hecho cuando Sí, ¿verdad? yo les dije, ¿esa qué? Pero nadie me ¿Quién? acabó. Esa sí es su tema. Ahí se quedó. La secretaria pues no me dijo nada, hay que seguir. Hay que seguir. Yo dije, bueno, no, si quiere que Finalísimo, chavo, al respecto. Dar puntual yo dije, sus ellos con ellos mismos, ¿o qué? Pero no, pues. de ellos con ellos, es que es perspectiva de género de ellos para con ellos. Has estudiado demasiado. Y loco con eso, estoy saturado. Promover, dar puntual seguimiento a casos especiales en los que por su importancia denoten irregularidad en sus procesos. Eso lo dijo la ley.
Promover una cultura integral de paz. Sí, el concepto, ese concepto que por ahí Flor, la niña esta de gobernación, nos estuvo y muy interesante el concepto. ¿Por qué darle la cualidad a la cultura integral? Porque hay un movimiento en la doctrina internacional que habla sobre Es un la concepto ¿Pero integral? internacional. ¿De paz? Sí, así, Integral de paz. Así tal cual. en la ONU reciente. Sí, además recientísimo, la información nos la pasó Flor, así como que muy trabajadita ya, lo trae ahí al pie. De hecho aquí tengo algo de material que me envió. Se refiere a nivel internacional, como más global, o pudiéramos cambiar integral por global. Nada más era, no está bien, pero me llamó la atención. Ok, promover la cultura integral de paz. Las demás que establece el Ejecutivo del Estado y las disposiciones legales aplicables, y ahí dijimos, y esta la trabajamos ahí nosotros, entre todos, fue diseñar, desarrollar y difundir investigaciones y estudios en el Estado de Chihuahua que den cuenta de las causas estructurales y levantamiento in situ y grados de vulnerabilidad de los delitos en materia de trata de personas para incluir los resultados y recomendaciones en las revisiones legislativas y ajustes de los programas. Si no mal recuerdo, esa es la que trabajo ya. Sí, nada más quedamos en que a lo mejor podíamos mejorar la redacción, ¿no? Órale. No sé si así Pero debe ser parte eso del informe. Sí, señor. Y debe ser antes de la última, y sí, las demás. Sí, cambiarla, sí, La obviamente. 18 va abajo. La 18 quítala, Lili, ponla abajo. Es la 19. Pero ninguna viene en la cuestión de la No, ahí estamos esperando si venía algo no de financiamiento. Pero aquí el maestro ya tiene la redacción de esa. ¿Verdad? Échese. No, ya la tiene. No, ya la tiene porque ahorita la estuvimos platicando. No, ya. Ya tiene la idea. Sí, No tengo idea. Tengo la inconformidad porque ahorita analizamos el financiamiento del fondo y todo le estábamos cargando al consejo. Entonces, y dijimos, vamos a ver si es cierto que el consejo, aquí, la que sigue, antes de las demás que establezca, esa vez va al final. Aquí la idea es el consejo. Y no debería de ir antes, puesto que habla del presupuesto. Por eso, el 18 sí se van a quedar con la redacción o van a hacer lo que van a modificar. Vamos a modificar, ponle la 19. No se le va a agregar. ¿No? Agregar o ponemos ahí una. No, pon la 19 y luego cambia la otra 20. 19. El consejo. Es que se refiere al tema del fondo, Entre otras cosas, a las acciones. El consejo ejecutará las acciones. Entonces se va a financiar con el fondo o con aportaciones adicionales. ¿Con las dos? Con ambas. Con ambas. Sí, recordemos que ahí el consejo se va a financiar de la aportación directa y obviamente de las aportaciones de terceros. Ahí entran las dos. O sea, va a ser un organismo permanente, establecido, institucionalizado, con oficinas, edificios propios. Sí, por supuesto. Esa es la idea. O sea, si en materia de trata de personas tenemos a dónde correr. Y para eso está el Consejo Estatal. Digo, independientemente de la autoridad y demás, fiscalía, sí, pero este es un consejo especial para estos asuntos, o sea, específicamente para estos delitos. En la exposición de motivos fuimos muy claros en cuanto a eso, por la zona geográfica en la cual se encuentra el Estado y por la inminente paso de personas. Por eso sí es importante que se establezca. Entonces, pone así, el consejo ejecutará. ¿O no estará bueno añadir un capitulito sobre el financiamiento del organismo? Ahí está ya. El 40. Y se refiere específicamente al tema de la constitución del fondo.
El financiamiento. El título es el financiamiento. Entonces añadir otro título. Entonces una fracción ahí, administrar los fondos que sean aportados y tal, no dice que tenga facultad. Será facultad del consejo, será facultad del consejo administrarlo. Sí, o sea, no viene. O que venga ahí en las facultades del consejo, Sí, que el se consejo. agreguen. A ver, entonces el consejo el consejo ejecutará, no, administrará. Bueno, también administrará y ejecutará los fondos. Es que todo Y Es que hay que ver, hay que ver lo del si- consejo está de más, porque todas son facultades del consejo. Ok, administrará. Quítale el consejo, Lili, y vete a. Sí, está de más, ¿no? Sí, así. Administrar los recursos. Administrar sería Administrar los recursos. Los recursos del fondo. del consejo. El fondo del consejo. Y administrar. Pero No, del yo- fondo nomás, porque supone que son Los facultades. recursos del fondo a que se refiere el artículo o el capítulo tal. El fondo. Y acá define ¿A qué cómo se se refiere? conforma el fondo, ¿verdad? Sí, ya es. Eso sí. Ya dijimos cómo se conformaba. yo sí tengo una duda sobre el verbo administrar. ¿Sí? Porque quiere decir que si para administrar tú tienes que tener el dinero, ¿sí? Tienes que ver, a ver, la nota aquí, compruébeme. O sea, yo creo que el consejo determinará a lo mejor la asignación de los recursos, ¿sí? Del fondo. Y ya nos O sea, metimos en tomará las decisiones o no sé, pero yo no sé si es administrar tal cual, ¿verdad? Es que ya nos metimos en camisa de 11 varas, a mí se me hace muy óptima. No, pero además necesario. No, sí. Permítame. Yo funcionar los dineros. Yo lo comento porque si va a estar institucionalizado como tal, es decir, es una personalidad jurídica, un patrimonio, ¿qué naturaleza jurídica tiene? Va a ser descentralizado, es un órgano desconcentrado, un organismo autónomo, Con recursos propios, o sea, se le va a porque asignar va a tener recursos, administra, presupuesto del está Estado. institucionalizado formalmente. ¿Qué naturaleza jurídica tiene? Pero Pero no, a ver, vámonos a los integrantes del consejo y eso nos va a responder Sí. esa pregunta. está la Secretaría de Hacienda. Ajá. Todos los del Ejecutivo. Sí. Entonces, y si va a ser una, digamos, una institución aparte que con su propio edificio, pues sácate al secretario de Hacienda, al del y llévatelos a ese edificio. O sea, hay que ver todo eso, No, toda esa o parte. sea, obviamente ya tenemos la conformación del consejo. Definitivamente. Pero es como Vamos el a carácter ir. itinerante, Exacto. no permanente. O sea, y por ejemplo, el Consejo de Víctimas del Estado, ¿quién lo integra? La directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el fiscal general, el secretario de Desarrollo Social y los consejeros que fueron nombrados por el legislativo. Ellos son los que hacen, pero son de otras instituciones y tienen sus reuniones periódicas, ¿no? Y aquí lo que se está diciendo es que el consejo va a tener su propia instalación, su independencia y todo eso. Entonces necesitamos ver quién va a integrar el consejo. Entonces hay que poner un consejo de administración o sea, hay que darle forma ya realmente como una institución. Estructura. Son facultades del consejo. De una naturaleza Un jurídica. presidente, un vicepresidente, un Sí, secretario, y luego ver la facultad de cada uno de ellos Aquí por está. separado. Por No, eso, está así, está. vámonos a los Sí, sí. integrantes Ya, del ya, consejo. digo, ya después lo iremos viendo y a qué facultad van a tener ya Ya lo vimos. No, sí, sí lo vimos. Sí, Cada sí. uno sí lo vimos. La inquietud del maestro era en cuanto a la estructuración del consejo. Y digo la estructuración más que la estructura, ¿cómo se llama? Además la estructura, facultades, funcionamiento. Funcionamiento. Este puede ser un consejo que es una entidad interinstitucional. Exacto. Con una tarjeta permanente. Puede también a lo mejor introducir ahí la creación de un instituto. O puede decir el consejo No, te va a es que integrar. no lo contemplamos porque entonces no se tendría la ley. Si creamos el instituto, ahí valió porque no hay presupuesto para, entonces lo vamos No, a manejar o sea, itinerante ambas. por lo pronto. Que el consejo dicte las políticas
Sí, o sea, el organismo encargado de En cuanto a eso, de dar la pudiéramos atención darle la facultad a la exactamente. población sea un instituto. Entonces puede decir el Consejo estaría integrado por los representantes de las siguientes dependencias y no necesariamente tiene que ser el secretario o el fiscal. Para que, y ahí sí nada más ser más cuidadosos en cuanto a sí se vería muy bien la cuestión de formar un instituto, pero en este momento nos detendría como a otros, en otros casos, la cuestión presupuestal, porque eso generaría entonces tendríamos que utilizar lo que ya está y a eso darle uso y no sé, generarle un poquito más de facultades o crear un poquito ahí más de obligaciones, pero sí en este momento el instituto sería A ver, para crear. pero el artículo 13 menciona que el Consejo estará integrado por los titulares del Ejecutivo del Estado, que estará a cargo de la Presidencia, la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Ahí que hay que ponerle titulares y o representantes. Porque sabemos que los titulares nunca van a ninguna de estas juntas directivas, siempre mandan a un representante. O sea, esa es precisamente la discusión que se quiere hacer digamos, un edificio aparte donde estén las personas del consejo que administran los fondos que hay. No, No, eso no se puede. eso. No, eso sí se Ahorita puede. no. Parece que eso Porque eso es rebasa. lo que estaban diciendo. O Con sea, independencia están diciendo. Con No, Independencia no quiere decir que te vas a ir a otro edificio, en absoluto, imagínate. Si no fue ministerio, lo va a pedir, lo va a ver todo. No. Regidora, ¿qué nos quería comentar? Es que cuando uno dice titulares o sus representantes, cosa que bueno, sabemos que no siempre los titulares pueden participar, pero también sabemos que no les interesa participar en un consejo y sabemos que hay una gran complicación para personas tomadoras de decisiones de coordinarse con otros tomadores de decisiones. Entonces, a mí sí me parece importante insistir en que deben ser los titulares o en su caso, ¿sí? Y esporádicamente ser representados por X funcionario bajo su cargo